Enseguida llegamos a las 11:30 de la mañana. Ayer casi cuando abríamos el programa, le empezamos contando que 7 menores y 2 adultos habían resultado heridos leves, salvo uno de carácter moderado, al salirse de la vía y semivolcar en una cuneta el microescolar en el que viajaban. Había sucedido en los llanos de Cuatro Caminos, en Las Palmas de Gran Canaria. Claro, y eso nos lleva a preguntarnos cuáles son las medidas de seguridad que han de cumplir las empresas y los profesionales de transporte escolar. Bueno, pues para dar respuesta se ha venido a la radio José Ángel Hernández, él es secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, la FED Canarias. ¿Qué tal, José Ángel? Muchas gracias por venirte hasta la radio. Nada, un placer y buenos días a todos los oyentes. ¿Han sabido algo más, José Ángel? ¿Cómo están los chicos y la conductora 26 horas después? Bueno, lo principal es que todos los chicos están bien, están en su casa, tienen el alta. De hecho, ayer a media tarde, de los 4 que habían sido trasladados a un centro sanitario para hacerles revisión, a 3 le dieron el alta directamente y un cuarto quedó para hacerle una placa, una radiografía. Y bueno, en definitiva, no hemos tenido ninguna consecuencia grave, que es lo importante. Claro. Uno de los niños va a tener que tener un pequeño seguimiento, pero por magulladuras y digamos, patologías leves. Y nada más. En cuanto a la conductora, eso vamos a tener que esperar un poco más tiempo para tener la respuesta, porque sufrió un desvanecimiento. Y estas cuestiones, evidentemente, los médicos tendrán ahora que analizar el por qué, cómo se ha producido. A priori tenía todas las revisiones médicas superadas positivamente y no dio positivo en nada, ni alcohol, ni drogas, ni nada por el estilo. ¿Y la pobre el susto que se habrá llevado? Sí, porque claro, ella afortunadamente, por lo que nos han trasladado, cuando se sintió indispuesta intentó frenar y todo, y tal es así que quienes hayan podido ver las fotos del siniestro, que en algunos medios la han publicado, realmente es una salida en la cuneta, ni siquiera es una salida fuera de una carretera, fue en una zona urbana con casas, y lo que hizo fue que se chocó con la rampa del garaje de una casa particular que había en la zona. Pero como digo, el susto no hay quien se lo quite, y ahora pues bueno, la empresa evidentemente está a la espera de, lo primero que todo, enterarnos el estado de salud de la conductora, qué le pasa, para saber lo que sucede y sobre todo pues congratularnos de que no haya ido más allá de una noticia llamativa en los medios de comunicación. Quiero decir que no ha tenido consecuencias graves. Los datos dicen, José Ángel, que el transporte escolar tiene 11 veces menos siniestralidad que el vehículo privado en los mismos trayectos, según hemos leído en Tráfico y Seguridad Vial. Sin embargo, la percepción de su seguridad por parte de los padres es errónea y muy limitada, ya que solo le otorgan una nota de 3 sobre 5, muy por debajo del coche privado o de hacer el trayecto a pie. Pero, claro, nosotros nos preguntamos por qué, si es que la estadística dice que hay 0 muertes en accidentes de tráfico. Probablemente porque no hayamos sido capaces entre todos, y empezando por la patronal, de transmitir a la ciudadanía el enorme esfuerzo que supone las medidas de seguridad del transporte escolar, que entre otras cosas no son solamente consecuencias de nuestro interés en prestar el servicio más seguro, sino que la legislación nos obliga a nivel europeo, a nivel nacional, a cumplir unos mínimos requisitos que están por encima de cualquier otro tipo de transporte, por supuesto por encima del vehículo privado e incluso por encima de otros servicios como pueden ser los turísticos, por nombrar algo que en Canarias tiene mucha trascendencia. Las guaguas tienen unos requisitos especiales a la hora de adquirirlas, tienen que cumplir una normativa técnica especial antivuelco, tiene pisos antideslizantes, tiene que tener unas células sensibilizadoras en las puertas para que si algún niño le atrapa los dedos que no le haga absolutamente ningún daño, tiene unas gomas especiales en los bordes para que no se produzcan atrapamientos, los asientos tienen una estructura especial para evitar que los alumnos salgan despedidos y que ante un siniestro pues sufran ningún tipo de consecuencias, además de la obligatoriedad de cinturones de seguridad en todas las plazas. Bueno, pues todo ello unido a unos requisitos de formación del personal que requieren unos cursos especiales que no tienen nada más que los tripulantes del transporte escolar, pues dan el resultado de estas cifras de poca siniestralidad. Para nosotros, evidentemente, podríamos decir que es el transporte de viajeros más sensible, socialmente hablando, porque son nuestros menores. Y además en las empresas procuramos no solo no escatimar en materias de seguridad, sino procuramos siempre ir un poco más allá de lo que nos marca la normativa. Es decir, la guagua de ayer o cualquier guagua escolar en Canarias pues va dotada de un sistema GPS donde sabemos exactamente dónde está la guagua, tiene sistemas de comunicación a bordo, tanto con la empresa como con los servicios de emergencia, el 112, las policías y demás,
que no solo están a disposición del conductor, sino que los acompañantes escolares pueden manipular, con lo cual hay todo un entramado probablemente desconocido por los padres, que es como, digamos, no se suele utilizar normalmente, afortunadamente, pero el día que hace falta está ahí. Y entonces, bueno, pues probablemente necesitamos una campaña divulgativa sobre el esfuerzo de seguridad que conlleva el transporte escolar. Porque es muy estricto. El protocolo, ya aquello se acabó de que en un asiento vayan dos, cosas de este tipo, ya no las vemos, por supuesto. Y además todos los asientos van con su cinturón de seguridad. Sí, como decía, los asientos todos van con cinturón de seguridad. Además tienen una estructura específica para que en caso de choque, de vuelco, de cualquier siniestro, las lesiones sean las mínimas. Los respaldos de los asientos tienen una estructura amortiguante que si un pasajero, un alumno, se choca contra el asiento delantero, pues sufra la menor incidencia posible porque es flexible y tiene un material acolchado para absorber golpes. Por otro lado, todos los usuarios menores de 16 años tienen excluido la utilización de determinados asientos. Por ejemplo, el asiento central de la última fila, que es el que está justo enfrentado a pasillo, no lo utilizamos por si hay un frenazo que no salga despedido por el pasillo. Y luego hay otras medidas que no las requiere la normativa, pero que nosotros en Canarias las tenemos instauradas en todas las empresas. Por ejemplo, si hay menos alumnos que las plazas que tiene el vehículo disponible, procuramos no poner alumnos en las primeras filas, porque lo que tienen delante es una chapa de seguridad, pero no un asiento flexible. Procuramos no poner alumnos en las inmediaciones de los pozos de escaleras. Procuramos poner a los alumnos más pequeños, a los que no le llegan las piernas al suelo, en los asientos más protegidos de las filas centrales y lo más cerca posible del acompañante escolar. En definitiva, hay una serie de protocolos que van más allá de lo que marca la ley, que nosotros en la Federación damos los cursos formativos para este personal y tenemos ya perfectamente instaurado en todas las líneas. Ya vemos, José Ángel, un estricto protocolo que además queda demostrado que se cumple. ¿Qué porcentaje de niños y niñas van al cole en guagua, van al cole con ustedes? No el que nos gustaría. Calculamos que... Eso quiere decir que son pocos. No, hay bastante. En Canarias hay unas 1.900 rutas de transporte escolar y cada día movemos en guagua 45.000 niños. Es decir, es un número importante, pero aproximadamente calculamos que puede ser en torno al 60% de los alumnos. Es decir, hay un 40% todavía que se transporta principalmente en vehículos privados de los padres y una minoría muy pequeñita en transporte público si vive muy muy cerca del colegio. El transporte a pie, por ejemplo, todavía es algo anecdótico en Canarias para ir a los centros educativos. Y desde la Dirección General de Tráfico ya han puesto en marcha varias campañas para controlar que se cumple, ¿no? Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo y apoyamos todo tipo de campaña de control que tenga que ver con la seguridad del transporte escolar. Solemos tener contacto pues con todas las administraciones, no solo de transporte y tráfico. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias pues está muy preocupada con el tema de la seguridad, es uno de los asuntos que más nos requiere y nos demanda. Y ayer, por ejemplo, pues una de las primeras llamadas que hice por la mañana después del accidente fue a la consejera de Educación para informarle personalmente de lo que había sucedido, de los protocolos que se habían puesto en funcionamiento y bueno, para que tengan información de primera mano del siniestro. A partir de ahí, pues automáticamente hay una parte del protocolo que no tiene que ver con el vehículo, tiene que ver con las familias y los centros educativos, que es llamar al director del colegio para informarle y llamar a todos los padres y madres de los niños afectados para informarles y tranquilizarles dónde están sus hijos, qué es lo que se está haciendo y ponernos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Imagino a la familia, ¿verdad, María? Tú que eres mamá, la barriga te estartalá. Así, hasta que te quedas tranquilo, el susto te lo lleva. Sí, pero para eso tenemos que tener personas cualificadas para hablar con los padres y con los familiares, sobre todo en un caso como este, en el que no ha habido consecuencias reseñables, a pesar de que algunos medios de comunicación automáticamente empezaron a sacar titulares de una guagua semivolcada y un accidente terrible, no sé qué. Bueno, entendemos la competición por sacar el titular más pronto. Nosotros lo comprendemos, pero luego hay que explicar a los padres que la guagua no ha volcado, que la guagua no ha tenido nada y que su hijo está en perfectas condiciones y en qué centro sanitario se le ha llevado pues para hacerle revisión. La verdad es que siendo niños
la pauta normal es trasladarlos a un centro sanitario aunque no tengan nada, para que le hagan una revisión y estar seguros de que no pasa nada. Y sobre todo los padres también estar seguros de que cuando les decimos que no tiene consecuencias, no lo decimos nosotros, sino que lo dice un médico. José Ángel, ¿y qué papel está jugando la COVID? ¿Cómo ha cambiado todo esto, el protocolo, hasta el punto quizás de necesitar más guaguas? Bueno, algunas guaguas más sí ha habido que contratar, no tantas como esperábamos al principio, porque sobre todo la Consejería de Educación ha hecho una reestructuración de alumnos en clases, en centros y en grupos, que al final, pues bueno, han optimizado la necesidad de transporte, pero sí es cierto que los protocolos sanitarios nos han cambiado una parte importante de prestar los servicios. No solo la formación del personal que hemos tenido que afrontar antes del comienzo del curso escolar, sino una inversión importante en dispensadores de hidrogel, mascarillas a bordo de todas las guaguas por si algún alumno se le estropea, la pierde o cualquier cosa, pues poder llevarlo. Hay que tener en cuenta que además tenemos servicios de transporte escolar para alumnos que son personas de movilidad reducida y en algún caso con algún tipo de discapacidad mental que tenemos que atender a bordo y no pueden llevar mascarillas, con lo cual tenemos protocolos diversos para atender todo este tipo de patologías. Visto desde hoy, parece más fácil. Al principio estábamos muy asustados y muy preocupados en septiembre con lo que nos íbamos a enfrentar, pero afortunadamente no hemos tenido ni casos de positivos en COVID a bordo de las guaguas con los alumnos, ni ningún tipo de incidencia. A mí me gustaría resaltar sobre todo la magnífica predisposición de los chicos a la hora de cumplir la normativa. No hemos tenido graves problemas, sino explicárselo, todos lo cumplen, estamos pulverizando las manos los acompañantes escolares directamente en las manos de los alumnos para evitar que sean ellos los que tengan que estar tocando los dispensadores. Además, evitamos con ello que se vierta hidroalcohol en los escalones de las guaguas, que puede ser un peligro de que se resbalen. Y en cualquier caso, ante cualquier mínima incidencia que pudiéramos detectar, tenemos un protocolo que está coordinado con Sanidad de Canarias y con la Consejería de Educación para sobre la marcha poder trasladar a cualquier alumno que presente el mínimo síntoma, aislarlo y llevarlo al centro sanitario. ¿Se han visto afectados algunos miembros por la enfermedad? ¿Algunos integrantes de la Federación contagiados? No, de momento no. Lo que sí hemos tenido que realizar son confinamientos preventivos. Por ejemplo, en algún centro educativo, algún maestro o algún alumno han dado positivo y entonces por precaución lo que hemos hecho es cambiar a la tripulación. Por supuesto, la guagua se desinfecta o directamente se sustituye por otra. Y por precaución se ha retenido a esa tripulación, pero no porque hayamos tenido positivos entre nuestros trabajadores de momento. De todas maneras, si se diera alguno, nosotros ya tenemos más que asumido que pudiera darse el caso y que entra dentro de lo que es la normalidad actual. De hecho, antes lo citaba José Ángel, que en Canarias hacen 1.900 rutas. Creo que no hay ninguna compañía que tenga ese servicio. Eso es así. De hecho, ustedes en septiembre salvaron un acuerdo in extremis con la Consejería de Educación. ¿Están satisfechos un mesito después? Bueno, estamos satisfechos porque tenemos contrato, evidentemente. Ahora el reto que estamos intentando superar es el siguiente. Desde marzo nuestras empresas no han facturado nada porque no han tenido ni transporte escolar ni turístico. El transporte escolar empezó en septiembre con el curso, pero hasta final de año no cobraremos las primeras facturas, porque las facturas se presentan a mes vencido y llevan luego un proceso de unos mes y medio, 2 meses de tramitación, con lo cual ahora estamos económicamente peor porque estamos invirtiendo en personal, en combustible, en material sanitario. Gastos extras, además. Gastos extras que Claro. no vamos a empezar a revertir como mínimo hasta final de año. Y al final, claro, ¿qué pasará si se vuelven a suspender las clases? Esperemos que no. Por la COVID, les abonarán el 75% del servicio, aunque no lo presten, casi como un ERTE, podríamos decir. No, el tema del 75% es algo que se ha ido eliminando de los contratos a partir de la COVID. La contraprestación del 75% se implantó en el año 2005, la primera vez en Canarias, y evidentemente nadie pensaba en una situación como esta. Estábamos pensando en una suspensión de 3 o 4 días por la tormenta Delta, en que un colegio se le cayera el techo abajo y estuviera una semana sin clases, pero no una pandemia de estas características. Entonces, ahora estamos en un proceso de negociación para sustituir
indemnizaciones de ese calibre por compensaciones a más largo plazo, que es en el trance contractual que nos encontramos ahora mismo con la consejería. ¿Y en qué punto están? Porque ahí hay un verdadero problema. De hecho, lo están viviendo. Sí, ahora mismo, bueno, afortunadamente suspensiones de rutas no estamos teniendo, porque lo más grave que puede suceder es que confinen un curso, una clase, pero como las guaguas no son por clase, sino son por colegio, claro. lo más que puede suceder es que en esa guagua vayan 10 niños menos, pero se sigue prestando el servicio. Entonces, en ese sentido, hasta ahora no nos estamos viendo perjudicados. Y de momento, José Ángel, con la miseria de turismo que está entrando, el único ingreso que están facturando, el ingreso vendrá un poquito más tarde, ¿es el del transporte escolar? Sí, y alguna cosa residual de alguna empresa que haya contratado algún servicio. Por ejemplo, hay trabajadores de AENA en el aeropuerto que hay que trasladarlos por temas de control y hay servicios 24 horas, o algún servicio relacionado con la seguridad, o incluso la delegación del gobierno que en algún momento dado pues puede contratar guaguas para trasladar algún tipo de personal. Pero es algo totalmente residual. Hay que tener en cuenta que en Canarias hay 6.750 guaguas, y calculamos ahora mismo pueden estar funcionando pues quizá unas 1.500, 1.800 guaguas. El resto están sin una gran actividad. Claro, me imagino que habrá miembros de la Federación, no sé ustedes, que saben quizás con mucho apuro económico ante esta merma turística. Algunos es que, claro, tienen apenas su guagua, ¿no?, para vivir. Sí, bueno, de hecho el promedio de tamaño de empresa en Canarias es lo que se llama mediana o pequeña. Es cierto que hay 2 o 3 compañías grandes, pero son la excepción a la regla. Vivimos en islas y por lo tanto las empresas están amoldadas al tamaño isla. Y la caída de actividad les afecta de una manera muy importante a la empresa, porque tiene que seguir asumiendo gastos fijos de guagua, de seguros y demás, y a los trabajadores que no tienen trabajo porque siguen en la situación de ERTE. ¿Y esto cómo lo están sobrellevando? Porque las guaguas además no cuestan poco, cuestan bastante más que un coche. Sí, una guagua normal, el precio medio es 250.000 euros. ¿Eso cuánto se amortiza? ¿Cuánto se tarda en amortizarlo? Pues muchísimo tiempo, que es el problema porque, claro, las letras mensuales son tremendamente altas. Y eso hay que pagarlo. Ahora mismo, en este año 2020, están todas las operaciones a crédito, es decir, se han pedido todos los créditos del mundo posible, sean créditos ICO avalados por la administración o créditos privados, para tratar de llegar, como digo, hasta final de año y empezar a cobrar lo primero de transporte escolar. Pero nosotros estamos muy preocupados porque la parte del turismo no ha arrancado, lamentablemente en la parte del transporte al menos no ha terminado de arrancar nunca, y nos tememos que a partir de enero-febrero de 2021 algunas de nuestras empresas pues no sabemos cómo van a superar este tiro. ¿Y esos créditos están siendo sensibles a la hora de poderlos abonar? ¿Hay cierta flexibilización para poderlos pagar? Estamos jugando con las carencias, es decir, pides un crédito y no lo empiezas a pagar hasta noviembre o diciembre, con lo cual los primeros meses no pagas devolución de esas cuantías, pero en noviembre, que estamos ya a finales, y en principios de diciembre empezaremos a devolver las primeras letras. A partir de ahí es cuando iniciará la cuesta arriba en la economía de nuestras empresas. ¿Optimista de cara al futuro? Nosotros seguimos trabajando como si no pasara nada. Yo diría que casi un poco más, porque tenemos que superar este tipo de retos. Lo que es evidente que nos va a exigir un cambio en el modelo de negocio y tenemos que obtener medidas de mayor flexibilización. Las plantillas de trabajadores se han dado cuenta que el trabajo fijo puede dejar de ser fijo por una circunstancia como esta, y los empresarios lo que sí han empezado automáticamente es pues a mirar muy bien las inversiones. Nosotros como federación nos preocupa elementos como la renovación de flota. Todas las empresas tienen paralizadas las inversiones, no pueden seguir invirtiendo. Y si esto durara mucho, podría empezar a envejecerse el parque de vehículos, lo cual en temas de seguridad pues no es muy amigable los dos conceptos. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, de FED Canarias. Mucho ánimo para todo el colectivo, porque realmente también son tiempos complicados para todos, y gracias por sumar en Una más Uno. Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz al público y sobre todo por darnos la oportunidad de hacer conocer la realidad de nuestro sector. Y que en alguna guagua ponen la radio, que yo lo sé. Sí, eso es verdad. Eso nos gusta, nos encanta. Eso es verdad. Así acabamos nosotros a la una con la gargantita fatal. Mucha suerte. Gracias. Nada, a ustedes, muchas gracias. María y Kiko te invitan a sumar en Una más Uno. María Domènech y Kiko Barroso.